Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros una vez más a través de este espacio que hemos llamado Halcones en Acción, una producción de la Universidad Autónoma de La Laguna, donde queremos compartir con ustedes información útil, sobre todo para este periodo tan difícil que nos ha tocado vivir a raíz del COVID-19. Mi nombre es Isaac Rodríguez, me da mucho gusto que nos acompañen y en esta ocasión vamos a platicar de un tema importantísimo en esta jornada de sana distancia que se ha implementado en nuestro país. Para ello le doy la bienvenida a Aurelio García Alonso, doctor en educación. Aurelio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Isaac? Un gusto estar aquí en esta forma presencial a través de las plataformas digitales. Es correcto. Y bueno, precisamente ese es el tema que vamos a abordar en esta ocasión, la importancia de la tecnología y la educación que al unísono han creado una nueva dinámica en la forma de hacer o de desarrollar el hecho educativo. La educación en línea pues se ha convertido actualmente en una pieza fundamental por un lado, para cumplir con los objetivos curriculares, pero también se convierte en una área de oportunidad para aquellos que a través de la distancia pues, pueden recibir una instrucción formal. En ese sentido, Aurelio, ¿cómo se ha vivido en esta etapa el ajustar los programas de estudio a una modalidad en línea? Bueno, pues ha sido un reto muy grande lo que me ha tocado observar y vivir de cerca en cuanto a las experiencias, pudiéramos acomodarla en diferentes aspectos. Por un lado, pudiéramos ubicar la dinámica en el acto educativo por parte de los maestros. Por otro lado, pudiéramos ver la participación por parte de los estudiantes en relación a actividades que ellos puedan ir completando. Y por otro lado, el entorno escolar o la escuela, que trata de generar o gestionar acciones o estrategias que puedan seguir cumpliendo en la atención al servicio. Entonces, se vislumbran estos tres aspectos ahora con grandes retos para atender la dinámica de educación que se vive por las circunstancias en las que nos encontramos actualmente. El 12 de mayo se conmemora o se celebra el Día Mundial de la Internet. Estamos revisando por ahí algún material en torno a ello y nos habla que al menos en nuestro país el acceso a la Internet es de un 70% de la población. Esto quiere decir que es una gran cantidad de personas que pueden tener acceso a este tipo de educación. Sin embargo, a este tipo de herramientas electrónicas. Sin embargo, ese 30% probablemente es aquellas personas adultas o niños pequeños, etcétera. Pero de alguna manera, ¿qué pasa con aquella otra parte de la población que no tiene el acceso para llevar a cabo una educación en línea? Bueno, en relación a tu pregunta, pudiéramos observarla desde diferentes ángulos. La accesibilidad puede ser desde el recurso tecnológico y por otro lado desde la composición de la persona. Es decir, si nos referimos a la parte del recurso, pues a lo mejor no se puede contar en algún momento con un equipo de cómputo, con una red de acceso a Internet y ahí puede dificultar pues el canal por el cual se pretende acercar la dinámica de educación. Sin embargo, paralelo a esto, en los últimos estudios también realizados por la Asociación Mexicana del Uso del Internet, muestra que los dispositivos que han estado participando también han sido un poquito más con los dispositivos móviles, es decir, a través del uso de los celulares. Entonces, a través de estos dispositivos se pueden participar bajo una dinámica de colaboración. Y aquí viene un punto bastante interesante. No solo sería observar el dispositivo móvil o el celular como el recurso último por el cual se va a estar haciendo la dinámica. Habría que concentrar las formas y los medios
por los cuales la persona que tiene el acceso a este dispositivo trabaja su parte del aprendizaje. El llamado ML Learning, es decir, las formas como con diferentes aplicaciones pueden lograrse el cumplimiento de que la persona pueda aprender, tiene que ver con identificar exactamente qué son los puntos que se busca que la persona pueda desarrollar. Y por otro lado, tanto la dinámica que va a presentar la aplicación como en sí la propia aplicación. Entonces, por este lado, podemos tener una accesibilidad. Ahora es mucho más factible que la persona pueda disponer de un teléfono celular y a través del mismo teléfono participar en redes. La otra parte de accesibilidad que pudiéramos estarlo observando es desde la cuestión de la persona. Los perfiles que tiene el estudiante que participa con una modalidad en este tipo tiene unas características que lo diferencian de aquellos estudiantes que normalmente asisten al aula. Y estas composiciones de estas características ahora se han resaltado todavía más porque el grueso de la población ha participado más con un modelo de educación basado en la presencia física. Y a veces esa presencia se requiere a través de medios digitales, como lo estamos viviendo en este momento. Nos encontramos presentes en un mismo tiempo, aunque no necesariamente en un mismo lugar. Y tener esta presencialidad ayuda en algún momento para que el desarrollo del acompañamiento se pueda generar. Estas características de acompañamiento, de presencialidad, cuando son muy demandantes en la parte de la persona, pueden dificultar también el acceso a participar a través de estos medios. Es decir, que en algún momento la persona aún pueda contar con el recurso tecnológico, se le dificulte la participación en este tipo de plataformas o en algún otro tipo de herramientas que puedan acercar la dinámica de la educación. Y no porque no tenga un buen ancho de banda o no porque no cuente con un buen recurso tecnológico, sino que también pues está en su forma de percibir y de participar en la cuestión de la educación. Entonces pudiéramos analizar o reflexionar sobre estos dos aspectos. Ahora, doctor Aurelio, hay una parte fundamental en esta etapa que estamos viviendo, en lo que le corresponde al docente. La capacitación previa que pudo haber tenido para impartir las materias o toda la parte pedagógica, didáctica que se aplica, ¿ha sido la suficiente para poder hacer frente a esta contingencia o de qué manera el reto se presenta para los docentes para poder pues, sacar adelante esta parte que nos tocó vivir? Es muy interesante. Me ha tocado vivir de cerca y participar también con procesos de capacitación en los docentes. Y la mayoría se ha estado enfocando a dar este proceso de formación hacia la modalidad que es totalmente en línea. Ahorita estoy trabajando en el desarrollo de un proceso de investigación que nos ayude a vislumbrar algunos aspectos de forma más clara sobre la participación de los maestros e incluso las estrategias que pueden presentarse bajo este esquema de trabajo. Si se le capacita al maestro para participar en esta modalidad, tendríamos que considerar que el maestro está consciente y en su característica y en su perfil cumple también con las condiciones para poder participar bajo este modelo o bajo esta modalidad educativa. Si el maestro no posee estas características y le damos esta cuestión de capacitación para trabajar en este periodo, será muy complejo, dado que tenemos la variable de tiempo. Es decir, ayudar en el proceso de formación, cuando termine un proceso de capacitación que sea lo suficientemente íntegro para que el maestro pueda ser competente bajo esta modalidad, ya se terminó. Es decir, pasó el periodo de contingencia y entraríamos a otra dinámica.
Y lo que ameritaba ahorita en la parte de inmediatez puede verse truncado, es decir, se puede ver pausado o se puede ver comprimido porque en este momento se requieren cierto tipo de intervenciones. Entonces, en lo personal, sugeriría que fueran orientaciones que permitieran al maestro acomodar las circunstancias bajo estrategias o actividades que pudieran ayudar al estudiante en el avance en el aprendizaje bajo las condiciones que se presentan y ayudar también al maestro a tomar un enfoque que pudiera seguir siendo flexible, que no fuera tan rígido y que bajo ese esquema, a partir de saber que tiene que manejarse en una forma de trabajo que ya no está dentro del aula, ni bajo los mismos esquemas como si estuvieran en la parte presencial dentro de la institución, le permitiera también a él sentirse que va avanzando y no como trasladar una especie de sobrecarga de trabajo a algunos estudiantes. Que a veces la sobrecarga no puede ser en gran medida por las actividades, sino por los contextos que vive el alumno dentro de la casa al momento que recibe las tareas. Es decir, si podemos observar, pues el estudiante, el chico está en casa y también está su familia, entonces habrá que dividir los tiempos y distribuir las actividades tanto de casa, de papá, de mamá, de los hermanos y compartir también recursos para que los demás puedan estar participando. La Universidad Autónoma de La Laguna tiene dentro de su oferta educativa la parte en línea, la parte presencial, dentro de pues, lo que ofrece como alternativas de estudio. ¿Crees que a raíz de esta experiencia que estamos viviendo actualmente, la formación en línea se pueda convertir en una área de oportunidad para instituciones o incluso para los propios usuarios de estos servicios? Puede ser que sí, incluso te pudiera decir que a partir de lo que hemos estado realizando, lo que me ha tocado trabajar con este proyecto de investigación, se vislumbran otras oportunidades. La modalidad trabaja para ciertas condiciones y ciertas personas, la modalidad a distancia. La gente que por dificultad en horarios y en actividades le es complicado estar asistiendo al salón de clase y tiene desarrollado la parte autónoma en autorregulación para poder completar las tareas en tiempos y en formas. No necesariamente la dinámica que se tiene ahorita signifique que tengamos que estar trabajando en esta modalidad de aquí en adelante. Para algunos puede resultar también de muchísimo provecho. Hay quienes a partir de esto les va a gustar, les va a encantar, se van a sentir mucho más cómodos y puede verse que a lo mejor los aprendizajes pues pueden estar evolucionando y eso también va a ser de mucho beneficio. Entonces, considero que la universidad, como muchas otras instituciones, estarán buscando fortalecer los programas bajo estas modalidades. Desde tu experiencia en la impartición de no solo de las clases, sino en la coordinación de un proyecto de educación en línea, ¿cuáles serían las recomendaciones tanto para los docentes como para los alumnos para sacarle el mayor provecho a esta experiencia? Bueno, pues pudiera ser algunas especie de orientaciones, de ubicar la esencia de los contenidos y trabajar con actividades que busquen la esencia, actividades que no vayan a considerar el factor de tiempo, o sea, no ocupar al alumno por ocupar, sino que sean actividades que, dependiendo de la persona, lleguen todos a la esencia del contenido, del aprendizaje que se desea trabajar. Por otro lado, pues para los maestros en esta parte de desarrollar la cuestión de una estrategia bajo este esquema que es a distancia, sería considerar también unas formas más pausadas. Ahorita la contingencia demanda también la cuestión de una estabilidad. Entonces, ayudar a que la misma estabilidad en el estudiante le permita a él tener la concentración suficiente de saber exactamente qué es lo que va a estar aprendiendo
y qué es lo que va a estar desarrollando. Si existe esta claridad en los mensajes, en las partes de la esencia de los aprendizajes, pues pudiera estar ayudando. Se necesita también la parte del estudiante y la parte de la familia. Si una vez que el maestro comparte esta claridad y estas estrategias puntuales que ayuden a identificar la esencia y la estabilidad, los alumnos conviene que también pudieran participar en un esquema similar, es decir, ubicar exactamente qué es el aprendizaje que se va a desarrollar y cómo completar la parte del aprendizaje. Ayudaría también generar la concentración, y aunque pues esto es una tarea personal, que aún con los factores de presión por trabajo, por actividades, por horarios, se fueran ayudando a marcar una especie como de organización en tiempos y en actividades que le permitieran también al alumno no sentir la presión de otros factores y en algún momento pues hacer una descarga hacia las labores de la escuela o algunos otros factores que en algún momento por la presión de estos otros elementos se tengan que dirigir hacia algo que no lo amerita. Así es. Aurelio García Alonso, doctor en educación, muchísimas gracias por haber participado en este espacio Halcones en Acción y esperamos que en otra oportunidad nos vuelvas a compartir información importante, sobre todo en esta parte de la educación a distancia. Te agradecemos. Gracias, Isaac. Un saludo. Y a ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros en este esfuerzo de la Universidad Autónoma de La Laguna. Mi nombre es Isaac Rodríguez. Gracias. Nos vemos muy pronto.